¿Qué tal, estudiantes de todo Chile que nos siguen acompañando en este sexto ciclo de charlas del Universitario Pedro de Valdivia? Digo, hoy día estamos enfocados en las carreras artísticas, ya tuvimos nuestra primera charla y la idea es seguir ayudándolos. Y ahora nos vamos a meter ya en el área chica con una carrera específica, nuestra primera carrera específica del día, que es animación digital. Hay una industria de la animación detrás, áreas de trabajo y técnicas de animación nuevas que van modificándose de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías y de medios de comunicación. Y la idea es poder relacionar todo este mundo que parece más vinculado al mundo de muchas veces los hobbies con una posibilidad real de trabajo. Y para eso nos acompaña hoy día Isabel Rosenblatt, que le damos la bienvenida, ya está apareciendo en pantalla. Isabel, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ella ¿Cómo es estás? académica de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián y nos va a introducir a todos en este mundo de oportunidades que también representa un espacio bastante nuevo de vinculación entre el arte y el mundo laboral. Así que, Isa, bienvenida. Te dejamos con los chiquillos, te van a escuchar durante tu presentación y van a ir haciéndonos llegar las preguntas que les puedan surgir para nosotros volver a hablar contigo al final de esta presentación. Así que te dejo con ellos Perfecto. y nosotros nos encontramos al final. Ya, muchas gracias. Voy a Mucha suerte. compartir pantalla, entonces. Mm, ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, ya, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Como dijo Daniel, soy Isabel Rosenblatt, académica de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián, específicamente académica de la carrera de animación digital, ¿ya? Y quería partir primero que nada presentándome un poco, mostrando las cosas en las que he trabajado, también para que puedan conocer un poco más sobre la industria de la animación, sobre los trabajos que se pueden hacer dentro de esta industria y cómo se mueve y cómo uno también va creciendo dentro de ella y va avanzando en distintos proyectos. Entonces, para eso quería partir por mostrarle algunos de los proyectos en los cuales he participado, ¿ya? Eh, yo partí trabajando en una fundación científica, la Fundación Ciencia y Vida, que de hecho ahora se unió a la Universidad de San Sebastián, y ahí había un área de divulgación científica que lo que buscaba era mostrarle a los niños o al público en general, enseñarles sobre ciencia, sobre lo que se estaba haciendo en la fundación, pero de una forma más entretenida y didáctica, y que pudiera ser comprensible, digamos, para todo tipo de público. Entonces ahí yo entré a trabajar en dirección de arte para un videojuego que se llamaba Centinelas Celulares. eh, y ahí, bueno, creamos este juego que era para enseñar sobre inmunología para colegios, donde me tocó trabajar en el diseño de arte del juego y también finalmente terminé involucrándome mucho más en el contenido y en el game design de todo el proyecto. Eh, Básicamente vinculándome con los científicos que trabajaban ahí, que nos contaran de sus investigaciones y nosotros buscábamos como bajar un poco el contenido de una forma que se pudiera presentar a través de un proyecto interactivo y que además fuera entretenido, que no fuera simplemente entregar contenido, sino que a través del juego, a través de una exploración o de un viaje, poder contar cómo funcionaba el sistema inmune, ¿ya? Después de eso me tocó trabajar también en otro videojuego, ahí mismo, que se llamó Ouch, eh, que también buscaba un poco lo mismo, llevar este contenido más científico al aula de clase. En este caso era específicamente de anatomía y fisiología. Entonces lo que buscamos nosotros era encontrar una forma de realizar un viaje por el cuerpo humano que fuera entretenida y también atractiva visualmente para el público al cual estábamos apuntando. Entonces, finalmente decidimos crear una aventura gráfica, ¿ya? Ahí se ve una imagen, donde también nos inspiramos mucho en un juego que había salido en ese momento que se llamaba Maquinarium.
quizá algunos lo conocen. Era una aventura gráfica donde uno va como resolviendo puzzles y avanzando así a través de diversos escenarios. Entonces nos inspiramos un poco en ese juego para crear este recorrido por el cuerpo humano, ¿ya? Entonces también lo que buscamos ahí era como generar un arte que fuera muy bonito y que llamara la atención de los niños, ya que pensamos que de esa forma se iban a interesar muchísimo más en el juego. Y también tuvimos la oportunidad de probarlo en salas de clase y la verdad es que la respuesta fue muy buena. Y los niños lograron como aprender sobre estos recorridos a través del juego, lo cual es algo muy interesante y que además se está ocupando cada vez más hoy en día, ¿no? Y bueno, luego me tocó trabajar en una serie animada como directora, y esto fue una serie que postulamos a unos fondos de Explora, partiendo con la idea de crear cápsulas que nos permitieran entregar información científica de una forma entretenida y que nos permitiera también compartir distintos tipos de información, o sea, desde biología molecular hasta el universo, entonces que buscar una forma de entregar este contenido desde estos personajes, que lo que hicimos fue crear un extraterrestre con su robot que llegaban al mundo y como venían ya recién llegando, no conocían nada y esto nos permitía como entregar la información desde cero, imaginándonos que estamos hablando con un niño, básicamente, ¿ya? Y este, bueno, alcanzó a tener 3 temporadas, ¿ya? Y actualmente se transmite todavía por algunos tótems que están en el MIM. Y luego de eso, con algunas de las personas con las que trabajábamos ahí, decidimos armar nuestra propia empresa. Vimos en esto que estábamos creando de de la animación, de los videojuegos y del contenido más educativo, que había un área a desarrollar que podía ser muchísimo más amplia, ¿ya? Que podíamos llegar a un público mucho mayor, a un público masivo, que podíamos llegar a la televisión, que podíamos hacer videojuegos aún más entretenidos, entonces quisimos como seguir en esta área, pero de forma más personal, ¿ya? Buscando crear proyectos propios con los contenidos que a nosotros nos interesaban. Y ahí, bueno, surgió el proyecto Locos Lab, que quizás lo habrán visto algunos de ustedes, se ha transmitido durante todo el año pasado y este año en el canal NTV, se estrenó por TVN también durante el 2020. Y este proyecto partió, bueno, se estrenó el año pasado, pero partió en 2015, ya partió con una idea y fue evolucionando hasta que llegamos finalmente a poder desarrollar y producir la serie completa, ¿ya? Esto nos permitió también realizar una coproducción con un canal colombiano, con Señal Colombia, lo cual nos permitió además crear el videojuego de Locos Lab, ¿ya? También gracias a un fondo de Corfo que nos adjudicamos. Y después de eso también crear la webserie de Locos Lab, que se llama La Petite Matinée du Vaca, y que se estrenó de hecho hace un par de semanas en NTV, ¿ya? Entonces, bueno, un proyecto que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando, ha atraído más gente también que ha querido seguir participando de él y crear así nuevos proyectos a partir de esto. Y bueno, este es el último proyecto en el que estuvimos trabajando, básicamente durante todo el año de la pandemia. Nosotros empezamos con fue un proyecto que se llama Hola Flinko, una serie animada para niños en edad preescolar, que lo que buscaba es enseñar sobre los animales en peligro de extinción de Latinoamérica, ¿ya? Esto fue un proyecto que partió con la idea de que los niños de acá pudieran conocer mucho más de los animales que nos rodean y no solamente de los típicos que conocen siempre, como el elefante, la jirafa, el oso, sino que se dieran cuenta de la rica fauna que tenían también a su alrededor, ¿ya? Y bueno, este proyecto está también pronto a lanzarse por NTV, todavía no tengo la fecha específica, pero va a ser bastante pronto, ¿ya?
Y bueno, este proyecto también está ahora buscando desarrollar nuevos productos asociados, muy probablemente una aplicación. También se desarrollaron discos musicales a partir de este proyecto, un show en vivo que también lo hemos desarrollado y lo hemos podido, o sea, lo estrenamos antes de todo esto y ahora estamos esperando poder volver a tocar con el grupo de Hola Flinco. Entonces, para que vean también que son proyectos multidisciplinarios, o sea, uno empieza por crear una idea, pero después se puede transformar en algo muchísimo más grande, ¿ya? Todo esto para que vean un poco como todas las áreas en las que uno se puede desarrollar dentro de esta industria. Uno parte quizá estudiando animación, otra cosa, y termina trabajando en un montón de proyectos con distintas áreas, como videojuegos, aplicaciones, proyectos interactivos. Incluso nos ha tocado en los últimos años hacer hologramas, trabajar en hologramas. Entonces cada vez se está expandiendo más también según las nuevas tecnologías que aparecen. Hay un rubro bastante grande que está creciendo. En los últimos 5 a 10 años se han producido muchísimas series de animación chilenas, se están produciendo películas chilenas de animación, cortometrajes también. Ustedes, bueno, probablemente conocen el cortometraje de la historia de un oso, que fue ganador del primer Oscar para Chile, lo cual también nos dio mucha visibilidad como industria a nivel mundial, ¿ya? Eh, Chile y las productoras chilenas han estado viajando al extranjero desde ya varios años a mercados de animación, que son básicamente eventos donde se juntan distintas productoras del mundo, canales, distribuidoras, etcétera, a buscar crear asociaciones, coproducciones, vender sus productos, nuevos socios. Entonces ahí la industria se ha estado moviendo ya de hace tiempo en ese sentido, ya con coproducciones internacionales. Y esto también vino a darle un nuevo impulso, ¿ya? A que se crearan nuevos fondos para la producción de animación. Ahora existen fondos de cultura para hacer películas, ¿ya? Está también ahí, bueno, hay una foto de Nahuel y el libro mágico, que es una película de animación que se terminó creo que hace un año o un par de años, que todavía desgraciadamente no se ha podido estrenar por el tema de la pandemia, pero que según tengo entendido la van a estrenar bastante pronto ya. Una película que es de una calidad realmente muy muy buena, que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra película internacional, así que recomiendo de todas formas que cuando salga la puedan ir a ver, porque realmente la calidad de la animación está muy buena. Y eso también lo han visto y se han dado cuenta las personas que han visto animación chilena afuera, de que hay una calidad muy alta acá, lo cual genera también que uno pueda lograr contactos, que venga gente de afuera a buscar producir animación acá. Entonces es una industria que se está constantemente moviendo, ¿ya? Acá algunos otros ejemplos de proyectos que se han desarrollado acá en los últimos tiempos. Y bueno, sin ir mucho más lejos, existe obviamente unas industrias creativas que abarcan muchísimos rubros, ¿ya? Y que a nivel nacional mueven entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto anual. Entonces, no es algo menor, ¿ya? Las industrias creativas son algo muy grande que engloban muchas áreas distintas. Y dentro de ese 3%, todo el área digital es muy grande dentro de eso, ya. Es una de las áreas más grandes en cuanto a lo que se mueve dentro de la industria. Como por ejemplo los videojuegos, la animación, las películas, el video, el diseño, ya toda esta área también se mueve mucho dentro de las industrias creativas y también se asocia muchísimo con todas las otras áreas que podemos ver ahí, ¿ya? Em, pero las industrias creativas no se trata solamente, obviamente, de números, no se trata de cuánta plata puede mover esta industria, sino que la industria creativa va mucho más allá, ¿ya? La industria creativa lo que busca es mostrar también una imagen país, es mucho más simbólica también. Por ejemplo, claro, si uno estrena una película, el cine, obviamente hay un desempeño económico ligado a eso,
¿ya? Pero también hay un posicionamiento de Chile en el mundo cuando se estrena una película, ¿ya? Promueve la imagen país, promueve la creatividad que tenemos acá. Entonces es algo que va muchísimo más allá de solamente mover números, sino que muestra también nuestra identidad y quiénes somos a nivel cultural. Y bueno, les quería contar un poco también cómo se llega a crear una serie animada, ¿ya? Poniendo el ejemplo de Locos Lab, que es una serie que ya estrenamos, de la cual yo fui productora ejecutiva. Les voy a contar un poquitito cómo se llega desde la idea a ya tener una serie creada y estrenada, ¿ya? Em, bueno, primero se parte obviamente con una idea que puede ser muy pequeña en un principio. Como le dije, nosotros partimos con este proyecto en 2015, ya, y fue creciendo y evolucionando muchísimo. Nosotros partimos solamente con la idea de crear una serie que pudiera ser masiva y que pudiera entregar contenido importante y relevante. ¿Ya? Eso era como nuestro primer objetivo. Y la primera idea que se nos ocurrió en un principio era crear una especie de laboratorio subterráneo donde hubiera un científico con su sobrina que iban a ir como contestando preguntas que llegarían como de internet o algo así, y ahí se contestarían dentro de este laboratorio un poco mágico donde podrían como crear cualquier cosa, ¿ya? Eso fue como nuestra primera idea y eso fue evolucionando después muchísimo hasta llegar a lo que es hoy la serie, que es básicamente una serie de aventura, comedia, donde hay una historia, donde se crearon muchísimos más personajes, personajes muy entretenidos también, muy histriónicos, con mucha comedia, que nosotros pensábamos que era la forma de poder llegar al público que queríamos. Entonces, esa idea fue creciendo, evolucionando, y finalmente terminamos con esta protagonista que era Nina, que es una niña muy empoderada. Nosotros queríamos mostrar también la imagen de la mujer en la ciencia, ¿ya? Queríamos incentivar a que las niñas también se sientan más cercanas al mundo científico, que es un mundo que sigue estando más bien, donde sigue estando mucho más presente los hombres que las mujeres. Entonces nosotros queríamos ahí mostrar un rol femenino bastante potente en esta serie. Eso también era uno de nuestros objetivos. Y bueno, se parte obviamente con una idea, se va escribiendo esta idea, se arma una Biblia de guión, que es como donde describimos todos los elementos que pueden ser importantes para la serie, como obviamente la sinopsis, la descripción de los personajes, una descripción bien detallada de su personalidad, lo que les gusta, lo que no, qué son las cosas que los mueven, qué son las cosas que les dan miedo, incluso su signo. Entonces realmente es como toda la descripción del personaje y también del mundo donde viven. Cómo es este mundo, cuáles son los límites de este mundo, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede distorsionar. Todos esos elementos se fueron armando ahí en esta Biblia para después ya pasar a los guiones que, bueno, estos se fueron modificando muchísimo desde el primero hasta llegar a una primera versión, digamos, versión final. Ahí ya logramos terminar y empezar a armar lo que se viene después. Esto también porque los guiones de esta serie, como tenía un contenido científico, se trabajaba cada guión con un científico distinto del área sobre el tema que queríamos tratar. En general buscábamos temas como bien de vanguardia, como los agujeros negros, viaje a Marte, cambio climático, entonces temas un poco más complejos. Entonces ahí había un científico que revisaba el guión y nos ayudaba como a enfocar esto a nivel del contenido, ¿ya? Y bueno, en paralelo a eso se fue trabajando toda una Biblia de arte que se crea para toda la serie, que es como eh, donde está descrito exactamente cómo se mueven los personajes, cómo hablan, cómo se tienen que dibujar, cómo no se tienen que dibujar. Todo esto básicamente para después, esto se le entrega al animador para que lo tome como base
para luego animar su escena, ¿ya? Entonces, para que sepa exactamente cómo mover al personaje y no haya como diferencias entre un animador y otro, por ejemplo. También se hacen test de animación antes de empezar para empezar también a mover al personaje, saber cómo se va a mover el personaje exactamente. Pues acá pueden ver, esto es una prueba de cómo camina Nina, cómo salta. Este era un personaje que finalmente quedó fuera. Está Vaca, también un test de hasta dónde la podemos deformar. Entonces todo esto eran pruebas que se hacían para luego entregárselo a los animadores y que lo tomaran como base para generar sus animaciones. También hicimos grabaciones de actores o incluso nosotros mismos, ese es uno de nuestros animadores, de hecho. Entonces, como para analizar el movimiento y poder buscar cómo se iba a mover cada personaje según su personalidad, ¿ya? Realmente los personajes terminan adquiriendo como una personalidad propia. Entonces, una vez que ya tienen esa personalidad, es mucho más fácil empezar a escribir sobre ellos, porque empiezan a moverse y a actuar y reaccionar solos ante los estímulos que les podemos mostrar dentro de los guiones, ¿ya? Y bueno, después se pasa a la etapa de storyboard, que esto lo hace en nuestro equipo un animador, que toma el guión y realiza como una versión gráfica del guión, donde nos muestra cómo se van a mover los personajes, qué expresiones van a tener, más o menos cómo va a estar dispuesto el fondo, también si hay movimientos de cámara, ya todo eso queda registrado en este storyboard. Y después del storyboard se pasa a otro proceso que es el animatic, que es básicamente un compositor digital. Lo que hace es tomar el storyboard, toma los personajes, toma los fondos de referencia que teníamos en ese momento, se crean primero algunos fondos, eh, y mueve todo eso para ponerlo ya dentro del tiempo necesario del capítulo. O sea, en este caso el capítulo duraba 11 minutos, tenía que lograr calzar más o menos el storyboard dentro de ese tiempo. Nosotros grabamos unas voces de referencia dentro de la productora con personas que trabajaban ahí, para que el compositor pudiera tomarlo como base y ver que todo calzara bien, y ahí se empezaron a hacer muchísimas correcciones sobre eso, porque en general solíamos pasarnos de los 11 minutos. Entonces ahí había que volver hacia atrás, volver al guión, empezar a cortar, empezar a ajustar, ver de dónde se podía sacar algo. Y bueno, esto nos pasó harto, sobre todo en los primeros guiones. Después uno ya va como viendo mejor cuáles son los tiempos adecuados, cuántas páginas tiene que dar el guión para que no se pase del tiempo. Y finalmente lo va ajustando, ¿ya? Después esta animática es lo que nosotros le pasábamos a los animadores, indicándole cuál era el plano que tenían que animar ellos, ¿ya? Entonces ellos veían el tiempo que tenían, tenían ya, se mandaba con la animática a grabar las voces finales con los actores, y ya en base de ellos podían empezar a animar su escena. En este caso, esta serie fue animada cuadro a cuadro, ¿ya? A 24 cuadros por segundo. Entonces ellos empezaban a animar y se les pedía además entregar una versión que es un draft, que es un boceto, que es el que ven ahí en azul, pero nosotros pedíamos que lo entregaran lo más limpio posible. O sea, se ve que es un boceto, pero está bastante limpia la línea, ¿ya? No se siente así como rayas o cosas fuera de lugar, y eso básicamente era para facilitar el proceso que viene después, que es en animación tradicional, que es el cleanup o la limpieza, donde otra persona pasa a limpiar la animación y crear el trazo final, la línea final y pintar al personaje. Entonces, para que no tuviéramos errores en ese proceso o que no tuvieran como lugar para interpretar demasiado, le pedíamos al animador que fuera como súper prolijo en la entrega final de la animación, ¿ya? Y les voy a mostrar un poco el proceso.
Bueno, eso era un poco un ejemplo del proceso de cómo fue evolucionando desde la animatic hasta la versión final, que ya está con composición, con efectos, con música, con fondo, con todos los elementos finales de la animación, ¿ya? Entonces, bueno, como ven, fueron muchas etapas. El proceso duró más o menos casi 2 años, entre que empezamos a trabajar y ya terminamos el proceso. Y terminaron trabajando casi, calculamos, 100 personas en este proyecto, ¿ya? Entre todos los científicos, animadores, músicos, artistas, diseño de fondos, etcétera. Al final pasó muchísima gente por el proyecto hasta llegar a completarlo. Entonces, son muchos procesos que requieren de muchas personas también dentro de esto. Eh, y bueno, para que vean, también existen un montón de otras áreas de profesionalización dentro de la animación. Una de esas sería la animación 2D, como la que mostré ahora, ¿ya? Que tiene también distintas formas. Por ejemplo, está el 2D más tradicional, como Locoslab, que es cuadro a cuadro, o también existe el 2D por Puppet o Rig, que es como básicamente que uno le pone un esqueleto al personaje en distintas posiciones y lo mueve de esta forma como una especie de marioneta. ¿Ya? Em, que es una forma que puede ser mucho más eficiente en cuanto a costos y rapidez para la producción. Pero tiene diferencias obviamente con la animación tradicional en cuanto al movimiento, en cuanto a la expresividad que se le puede dar a la animación, que en cuadro a cuadro obviamente uno tiene más libertad de deformar a los personajes, de estirarlos, de mover, de hacer caras. Entonces son distintas técnicas donde ahí uno tiene que ir eligiendo eh, cuál va a ocuparse con el proyecto, ¿ya? Después tenemos también la animación 3D, ya donde ahí se trabaja con modelado, se crea toda la ambientación, iluminación, textura, hay todo un trabajo también detrás para llegar a este resultado. También, bueno, al igual que la animación 2D con rig, también se le pone un esqueleto al personaje para poder moverlo, ¿ya? Eh, entonces, bueno, acá vemos obviamente la animación 3D, todo lo que es modelado y también simulación de espacios arquitectónicos, de mundos, espacios también para videojuegos, espacios para realidad virtual, ¿ya? Básicamente podemos crear mundos enteros con estas técnicas. También realidad aumentada, algo que vamos a trabajar acá, realidad virtual, poder pasar estos modelos 3D a otro tipo de dimensiones, a nuevas tecnologías, ¿ya? También prototipado y fabricación digital, donde podemos pasar estos modelos 3D a un producto físico. Acá tenemos impresoras 3D, entonces podemos imprimir nuestros modelos, verlos así en realidad, lo cual también puede servir para la animación stop motion. Por ejemplo, la película Coraline se ocupó impresoras 3D para los modelos, por ejemplo, las caras que se le iban cambiando, las imprimían en este tipo de impresoras, ¿ya? Entonces ahí tienen la oportunidad de pasar sus modelos digitales a algo físico. Y también, bueno, acá la carrera tiene una mención en diseño de videojuegos, eh, donde vamos a crear mundos para videojuegos y también todo lo que es el game design, la historia del juego. También vemos narrativa para series, para películas, para juegos, cómo se crea un nivel de juego, cómo se crean los assets, los sprites, todo el mundo para llegar a esto, ¿ya? Y acá, bueno, algunos trabajos de los alumnos de primer año. Estos son algunos trabajos de modelado 3D. Acá algunos trabajos que hicimos de diseño de personajes, también de dibujo. Acá partimos desde cero con dibujo. No es necesario ser un experto dibujante para entrar. Ya partimos aprendiendo desde lo más básico del dibujo hasta llegar a la anatomía del cuerpo humano, la anatomía de los animales,
y poder empezar a crear ahí nuevos personajes también. También estuvimos trabajando en pixel art, hicimos un prototipo de videojuego en pixel art el semestre pasado. Acá algunos test de animación de alumnos. Un ejercicio con un saco de harina para hacer un ejercicio sobre el peso y aplicar los principios de la animación acá, donde se le da personalidad a este saco de harina. Acá también algunos ejercicios de caminatas y corridas. Y bueno, también durante el semestre pasado hicimos un desafío Talento Digital, que fue un concurso interno que hicimos entre la universidad, que es un hito que se va a repetir todos los años, y que también ahora se está haciendo con colegios, donde pueden participar gente de afuera también, con premios. En este caso fue un desafío donde creamos aplicaciones de realidad aumentada con un software que se llama Spark AR, y los alumnos pudieron ahí crear distintos proyectos que estaban relacionados con el tema de la pandemia, ¿ya? Entonces, acá les voy a mostrar un video del grupo que ganó el desafío. ¿No se escucha? Bueno, ese fue uno de los proyectos que crearon los alumnos acá de primer semestre. ¿Mm? Y ahora, bueno, les voy a dejar con Geraldine Moreno, que es la secretaria de estudio de la facultad, para que les cuente un poco más sobre la facultad acá. Hola a todos. Bueno, comentarles un poco que nuestra facultad hoy en día está ubicada, si puedes pasar a la otra, sí. Está ubicada físicamente en Bellavista. Ahí tenemos nuestros laboratorios digitales y talleres de taller. Tenemos 3 carreras aparte de animación digital, también tenemos diseño de productos y sistemas inteligentes, diseño digital de servicios, que tienen que ver con todo el área de diseño digital como facultad. Y obviamente estamos ubicados en el 4.º piso. Les vamos a mostrar aquí fotos de donde estamos ubicados de manera física, con nuestros laboratorios y talleres, y que somos una facultad nueva, así que por lo tanto tenemos la primera corte de estudiantes en la carrera. También contar que existen espacios de aprendizaje que no necesariamente tienen que ver con la facultad, pero sí con la cultura colaborativa que existe en la Universidad de San Sebastián, como es el espacio de cowork, en el cual existen espacios de zona creativa, la zona de pitch para generar estos proyectos, salas de reuniones para poder generar también proyectos de manera interdisciplinar con otras facultades. El cowork tiene como concepto que todo es movible, por lo tanto todos sus espacios son modificables a través de estas ruedas que ustedes pueden ver en sus estructuras. Y también tenemos otros espacios que es el Making Lab. Isabel, si puedes, que es un espacio donde tenemos impresoras 3D, también trabajamos con processing, Arduino, todo lo que tiene que ver con programación, y que también es muy vinculado a la Facultad de Ingeniería y Tecnología, en la cual nosotros vamos a trabajar de manera interdisciplinar junto a ellos. También aquí mostrarles lo que fue volver a la presencialidad después de haber estado casi un año de manera online. Nuestras salas estaban habilitadas de manera híbrida, por lo cual
hoy en día nos permite tener a una cantidad de estudiantes desde sus casas, pero también otra por aforo en lo que es el campus y de manera presencial. Así que este fue el primer día que nos encontramos después de haber estado casi un año en clases online, así que hicimos un recorrido y un tour virtual junto al decano y todos los profesores y los que podían por aforo venir a nuestra facultad de manera física. Bueno, también existen dentro de la universidad espacios que son también colaborativos, existen espacios de estudio, como son estos lugares que ustedes ven arriba, como estas casitas, tenemos la biblioteca, tenemos espacios de descanso que también son parte de nuestros espacios de aprendizaje y también parte para que ustedes puedan pertenecer a esta comunidad USS y ocuparlos cuando ya volvamos de manera presencial. También contar que tenemos oportunidades internacionales, tenemos convenios y destinos con España, Perú, México, Colombia y Argentina, cursos cortos de inglés y también cursos cortos que ahora estamos trabajando, por ejemplo, con el TEC de Monterrey para poder hacer estas clases magistrales y poder combinar lo que son estudiantes de allá y estudiantes de acá. Convenios específicos para la carrera de animación. Hoy en día tenemos con el Tecnológico de Monterrey en México, la Universidad de Alicante en España y Colombia con la Universidad de Pontificia Bolivariana. Y la invitación es a que si quieres ser parte de nuestra facultad, convertimos tu pasión en tu profesión, así que la invitación es amplia para que vengan a conocer a nuestra facultad. También pueden descargar todo lo que tiene que ver con la malla y en específico todas las asignaturas a través de nuestra página, y con cualquier consulta que ustedes tengan yo les voy a dejar aquí mi email para que puedan preguntar si quieren saber algo más específico de la carrera o de la facultad. Así que no sé si Isabel, ¿tú quieres terminar con algo más? No, solamente dejo abierto ahí para preguntas. Hola chiquillos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, escuchamos bien. Sí, estaba muy atento a todo lo que estaban comentando. Como lo decíamos al principio, me parece muy interesante poder abrir espacios de conversación, de información, de educación sobre estas carreras que son tan nuevas, pero que tienen un impacto tan potente en el corto, mediano y largo plazo a partir de ahora. Eh, Les quería comentar un par de cositas por ahí. Primero, que me cuenten o que refuercen cómo está hoy día el campo laboral para la carrera que ustedes imparten y cuáles son las enormes oportunidades que ofrece esta carrera, que no es una cosa que no es tan lineal, digamos, y no acaba de quedar claro. Sí, yo creo que bueno, la animación digital y estos medios tuvieron bastante suerte en este tiempo, porque a diferencia de otros tipos de medios audiovisuales no requerían de estar presencialmente o de salir a grabar Claro. afuera o de moverse. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una de las industrias que fue, digamos, menos afectada, porque realmente pudimos seguir trabajando desde la casa sin mayor problema, quizás salvo algunas productoras que son más ligadas a stop motion, que ahí sí necesita estar presente. Pero, por ejemplo, nosotros creamos toda una serie completa de 26 capítulos completamente online durante toda la pandemia, sin nunca juntarnos presencialmente. Entonces, también hay muchos nuevos proyectos que salieron durante este tiempo. A nosotros nos está llegando constantemente nuevas propuestas, sobre todo, por ejemplo, series animadas educativas, que es un campo que se ha abierto muchísimo en este último tiempo, en estos últimos años, que es poder llevar de forma entretenida todo este contenido a los niños, ¿ya? A través de nuevos canales de televisión, también para la sala de clase. Entonces ahí también se ha abierto muchísimo el campo, y también dentro del área de los videojuegos, que es un área que también crece Sí. constantemente. Tú mencionaste dentro de la charla que no se necesita ser un experto en estas cosas para tomar la decisión de entrar a la carrera. Me gustaría Claro. saber cómo funciona este proceso de nivelación. De repente hay gente que siente una atracción importante a este mundo, pero de repente se cuestiona si tiene o no las habilidades. Ujú. Es que, o sea, de partida hay distintas áreas de trabajo. No todos los animadores quizás van a terminar trabajando en lo mismo. Obviamente
Si hay alguien que tiene muchísimas más habilidades para el dibujo, le va a ir mejor en animación 2D tradicional y Claro, va a poder desarrollarse más en ese campo. Pero también está la animación 3D, donde se trabaja desde otro punto de vista, donde, por ejemplo, el dibujo no es lo primordial, sino que también tiene que ver con saber hacer mover al personaje. Finalmente uno es como un actor, pero tu personaje es animado. Entonces, también está toda el área de producción de animación. Hay mucha gente que estudia animación y termina siendo productor o director de animación, claro. escribiendo también. Nosotros también tenemos cursos de narrativa, de escritura. Entonces hay distintas áreas donde desarrollarse, pero de todas formas se parte en primer año desde lo básico. O sea, eh, también, por ejemplo, la parte de dibujo es mucha práctica. Sí, pues, claro. Bueno, se queda claro que son muchos los talentos que pueden confluir en esta opción de estudio. Te quería preguntar cuánto dura primero la carrera. Son 5 años, no me equivoco. Sí, 5 años. 5 años. Y ahí de la mano de esa pregunta te quería consultar sobre cómo tú proyectas el escenario laboral, porque esto ha ido creciendo exponencialmente. Y de aquí a 5 años, cuando los muchachos que nos están escuchando de repente toman la decisión de entrar a esta carrera, salen al campo laboral 5 años después, con lo rápido que va creciendo esto, ¿cómo proyectan ustedes que va a estar el campo laboral de aquí a 5 años en esta materia? O sea, yo veo que todo lo que son las industrias creativas digitales, sobre Ujú. todo, es un área que está creciendo muchísimo. Se ha visto exponencialmente durante los últimos 5 años. Durante los últimos 2 años, sobre todo también, hemos visto que hemos pasado a un mundo mucho más digitalizado. Entonces, obviamente se requieren más recursos y más materiales en ese sentido. Y en eso también nosotros buscamos como trabajar en distintas áreas tecnológicas, no solamente como animación tradicional, sino que Ujú. también realidad aumentada, realidad virtual, áreas que están también creciendo y que yo creo que puede también ir hacia allá la industria durante los próximos años. Ujú. Y la última, ya por una cosa de tiempo, Isabel, te quería preguntar a ti en lo personal, si recuerdas cuál fue tu principal desafío a la hora de escoger esta carrera, qué es lo que te hizo dudar y con qué certeza te encontraste después. A ver, yo no estudié exactamente animación digital, yo ¿Ya? estudié artes visuales. Y después hice un magíster ya especializándose más en video y animación. Pero me gustaba mucho de siempre como la idea de contar historia y poder combinar eso con algo visual, no solamente escribir, sino que también contarlo visualmente a través de imágenes. Entonces, dudar, sí, o sea, uno siempre duda un poco cuando va a entrar a una carrera creativa, Ujú. piensa que quizás no hay campo laboral, que no vas a Claro, tener que hacer después. Sí tuve esas dudas, pero tenía por suerte mi mamá que me decía que si uno le ponía empeño y era bueno en lo que hacía, me iba a ir bien de todas formas y así fue. bacán. Y ahora sí la última, los requisitos para poder entrar a esta carrera, ¿cómo funciona el acceso en general? Eh, Ahí quizás Geraldine. Sí. Bueno, en general, como toda universidad, hay que rendir la prueba, pero no hay un requisito para entrar a la carrera. En general, yo creo que es la pasión que uno tenga como para seguir una carrera así de animación digital. Y algo súper importante que lo olvidamos decir, que es Ajá. también el tema del inglés. Dentro de nuestra malla está súper presente desde el inicio hasta el término, salir con un lenguaje de inglés B1, por lo tanto es una manera profesional donde te vas a poder desarrollar. Súper. Bueno, por cosas de tiempo, chiquillas, tenemos que terminar Sí, la conversación. Muchas gracias. Creo que seguimos en el camino indicado de la charla que propusimos hoy día, que es un poco desmitificar esta ausencia de oportunidades de la mano del arte. Queda muy claro con esto que acaban de contarnos que no es así, que acá hay una súper opción para los estudiantes y las estudiantes que nos están viendo. Así que ojalá ujú. podamos haber convencido a varios de ellos y ellas a seguir este camino y a ver si el próximo año tienen nuevos alumnos por ahí. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, que gracias. estés bien. Chao. Ustedes Chao, también. chao.
Nosotros, chiquillos, nos encontramos un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de la próxima charla de la carrera de licenciatura en arte. Volvemos a un camino más clásico, pero seguramente nos seguiremos sorprendiendo con espacios nuevos de desarrollo profesional. Así que nos vemos en la próxima charla. Quédense atentos y nos conectamos en un ratito. Un abrazo.